Continuando con nuestros ejercicios del primer curso de probabilidad, vamos a trabajar hoy el tema correspondiente a variables aleatorias discretas y variables aleatorias absolutamente continuas. Recordamos qué significa que una variable aleatoria real X sea discreta. Vamos a decir que una variable aleatoria real X es discreta si el conjunto de valores que toma la variable es finito o numerable. La distribución de una variable aleatoria real discreta queda completamente determinada por la probabilidad de que la variable tome cada uno de los valores x sub i con x sub i en S. Si tenemos una variable aleatoria real discreta, entonces vamos a decir que esa variable posee valor esperado si la suma del valor absoluto de los valores que toma la variable x sub i por la probabilidad de que la variable tome ese valor es finito. Y en tal caso vamos a definir el valor esperado de x como la suma sobre i de los x sub i por la probabilidad de que x sea igual a x sub i. En otras palabras, el valor esperado de una variable aleatoria real discreta x es el promedio ponderado de los valores que toma la variable, cada valor ponderado por la probabilidad de que la variable tome ese valor. Una función de R en R se va a decir que es una función de densidad si la función es no negativa, f es Riemann integrable y la integral de menos infinito a infinito de f de x es igual a 1. Una variable aleatoria x real se va a decir que es absolutamente continua si existe una función de densidad f de tal manera que la función de distribución de la variable aleatoria x se puede expresar como la integral de menos infinito a x de la función de densidad, y eso para cada x en los reales. Cuando tenemos una variable aleatoria real absolutamente continua y suponemos que su función de densidad es f, entonces vamos a decir que esa variable posee valor esperado si la integral de menos infinito a infinito del valor absoluto de x por f de x es finito. En tal caso, definimos el valor esperado de x como la integral de menos infinito a infinito de x por fx de x. Si la variable aleatoria x es no negativa y esta integral de menos infinito a infinito de x por f de x es igual a infinito, entonces vamos a decir que la variable aleatoria tiene valor esperado infinito. Bueno, tenemos ahora el siguiente ejercicio. Vamos a suponer que se carga una moneda de tal forma que la probabilidad de obtener cara es 2/5 y la probabilidad de obtener celio es 3/5. Vamos a suponer que se lanza la moneda 3 veces consecutivas y vamos a llamar x la variable aleatoria que denota el número de caras obtenidas. Para esta variable vamos a mirar cuál es su función de distribución y cuál es su valor esperado. Entonces comenzamos mirando cuáles son los posibles valores de esta variable aleatoria. Entonces tenemos que x va a ir del conjunto de todos los posibles resultados, que lo voy a denotar con omega, en los reales. Los posibles resultados es en todos los lanzamientos se obtuvo cara, en dos de los lanzamientos se obtuvo cara y en el otro celio, en uno de los lanzamientos se obtuvo cara y en los demás celio, o en todos se obtuvo celio. Entonces veamos a ver cuál sería entonces en este caso los valores que estamos considerando para la variable. Entonces, cara, 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 entonces 3 caras obtenidas, cara, cara, celio, entonces son 2 caras obtenidas, cara, celio, cara, 2 caras obtenidas, sí, cara, celio, celio, es una cara obtenida, celio, cara, cara, 2, celio, cara, celio, 1, celio, celio, cara, 1, y toda celio es 0. Entonces, veamos a ver cuál es la distribución de esta variable. Entonces tendríamos x, probabilidad de que x sea igual a x. Entonces los valores que está tomando la variable son 0, 1, 2 y 3. La probabilidad de que tome el valor 0 es porque todos los resultados fueron celio. Y en ese caso, entonces la probabilidad de que sea
que los resultados sean celio, 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 va a ser igual entonces a 3/5 al cubo, lo cual nos está dando 27 sobre 125. La probabilidad de que la variable tome el valor 1 es porque los posibles resultados fueron cara, sello, sello y sello, sello, cara, es decir, dos sellos y una cara. Y por consiguiente la probabilidad de que tome el valor 1 va a ser 3 por 3/5 por 3/5 por 2/5. Eso nos está dando 54 sobre 125. Que tome el valor 2 es porque se obtuvieron dos caras y un celio, y hay tres parejas que satisfacen esa condición, entonces nos va a dar 3 por 3/5 por 2/5 por 2/5, lo cual en total da 36 sobre 125. ¿Sí? Y finalmente la probabilidad de que se esté tomando el valor 3 es porque se obtuvieron tres caras, y en consecuencia eso nos da que esa probabilidad de que la variable tome el valor 3 va a ser 2/5 por 2/5 por 2/5, es decir, 8 sobre 125. Bien, entonces ya tenemos cuál es la distribución de esta variable. Vamos a mirar cuál sería entonces el valor esperado. Sabemos que el valor esperado de una variable aleatoria discreta es el promedio ponderado de los valores que toma la variable, cada valor ponderado por la probabilidad de que la variable tome ese valor. Entonces nos daría 0 por 27 sobre 125 más 1 por 54 sobre 125 más 2 por 36 sobre 125 más 8 por, más 3 por 8 sobre 125. Si hice estos cálculos bien, esto nos va a dar 6/5. Observen que el valor esperado de x no es uno de los valores que toma la variable, recordamos e insistimos en eso. El valor esperado lo que nos está dando es el promedio ponderado de los valores que toma la variable, cada valor ponderado por la probabilidad de que la variable aleatoria tome ese valor. Bueno, el segundo ejercicio que vamos a considerar es el siguiente. Vamos a ver si estas proposiciones son falsas o son verdaderas. Nos dice, supóngase que x es una variable aleatoria real que tiene valor esperado igual a 0. Y entonces la primera afirmación dice que la probabilidad de que x sea igual a 0 es 1. O sea que con probabilidad 1 la variable aleatoria es constante de valor 0. Veamos a ver. Entonces comenzamos a ver. Veamos una variable aleatoria. Entonces parte A. Supongamos que tenemos una variable aleatoria x, tal que x, vamos a suponer que está tomando dos valores. X toma, tal que x toma los valores, ¿sí? 1 y menos 1 con probabilidad 1/2 cada uno. Entonces, ustedes observan que el valor esperado de x, en este caso, pues va a ser entonces 1 por 1/2 más menos 1 por 1/2. Y esto evidentemente es 0. Es decir, esta variable aleatoria tiene valor esperado 0. Sin embargo, la probabilidad de que la variable tome el valor 0 es 0. La variable solamente está tomando los valores 1 y menos 1. Por consiguiente, la afirmación es falsa. La afirmación es
falsa. ¿Listo? Ahora veamos a ver la segunda proposición. Dice, supóngase que omega fp es un espacio de probabilidad, A es un evento, y me preguntan si el valor esperado de la variable aleatoria indicadora de A es igual a la probabilidad de A, sí o no. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar cómo se define indicadora de un conjunto. Entonces, nosotros tenemos que la indicadora de A evaluada en un omega, pues va a ser igual, por definición, a ser 1 si el omega está en A y 0 si el omega no está en A. Entonces, esta evidentemente es una variable aleatoria real porque nosotros tenemos que si tenemos acá, la variable está tomando solamente dos valores, 0 o 1, y entonces si nosotros tomamos un x menor que 0 y miramos a ver cuál es la imagen recíproca por x del intervalo menos infinito x, entonces si el x es menor que 0, aquí tenemos que si x es menor que 0, pues no hay ningún valor en omega que tome un valor menor que 0, o sea, esta imagen recíproca es vacío. Si el x está entre 0 y 1, entonces esta imagen recíproca va a ser o va a estar constituida por todos aquellos valores que toman el valor 0, y esos son precisamente los que no están en el conjunto A, es decir, A complemento. Y si el x es mayor o igual que 1, entonces la imagen recíproca por x son todos aquellos omega que toman el valor 0 o el valor 1, y eso es todo el omega. Y sabemos que A está en la sigma álgebra F, en consecuencia A complemento también va a estar en la sigma álgebra F, y vacío y omega son elementos de cualquier sigma álgebra. Por consiguiente, esta función indicadora de A es una variable aleatoria, y es más, es una variable aleatoria discreta, solamente está tomando los dos valores 0 y 1, y tiene sentido preguntarse entonces cuál es el valor esperado de esa variable. Vamos a borrar esto para poder tener espacio y veamos entonces acá cuál es el valor esperado de la variable. Entonces el valor esperado de x, que en este caso la variable es indicadora de A, va a ser igual a 1 por la probabilidad de que la indicadora de A tome el valor 1, más 0 por la probabilidad de que la indicadora de A tome el valor 0. Pero ¿cuándo toma la indicadora de A el valor 1? Cuando el omega esté en A. En otras palabras, el valor esperado de la indicadora de A va a ser igual a 1 por la probabilidad de A. O sea, probabilidad de A. Y en consecuencia, la proposición es verdadera. Luego, B es verdadera. Bien. Vamos a considerar a continuación el siguiente ejercicio. Es un ejercicio sencillito que dice: supóngase que el hecho de encontrar petróleo en un sitio de perforación es independiente de encontrarlo en otro, y que la probabilidad de encontrar petróleo en un sitio individual es de 0.3. Nos dicen, supóngase que X es el número de perforaciones necesarias hasta obtener por primera vez éxito. Nos dicen cuál es la distribución de la variable aleatoria X. Entonces, veamos a ver ahorita a qué es igual. Y en caso de que ya lo tengamos definido cuál es la distribución de X, me preguntan cuál es la probabilidad de que se necesiten más de 10 perforaciones para encontrar petróleo. Entonces, vamos a mirar en este caso particular qué tipo de distribución va a tener esta variable aleatoria X. Voy a trabajar un poquito aquí antes de abordar directamente el problema. Fíjense qué es lo que nosotros estamos considerando en esta situación. Estamos considerando una variable aleatoria que está midiendo el número
de fracasos antes de obtener por primera vez éxito. En este caso, el éxito consiste en encontrar petróleo, ¿no es cierto? Y entonces, si nosotros estamos considerando X, aquí voy a ponerlo como recordamos, porque eso es parte de la teoría. Entonces, vamos a colocarlo así. Obsérvese que si se tiene un experimento aleatorio, tal que solamente hay dos posibles resultados. Éxito o fracaso. ¿Listo? Con probabilidad de éxito, llamémosla P. Y 1. Vamos a considerar X, una variable aleatoria definida como número de fracasos, ¿sí?, antes de obtener, o bueno, un número de ensayo, voy a trabajarlo por este lado mejor, número de ensayos antes de obtener por primera vez éxito. Primera vez éxito. Entonces, nosotros observamos que los posibles valores de X son, estos serían entonces 1, 2, 3, 4, etc. Son todos los posibles resultados, todos los posibles valores que toma la variable aleatoria X. ¿A qué es igual la probabilidad de que X sea igual a 1? ¿Qué quiere decir que el número de ensayos antes de obtener por primera vez éxito sea 1? Quiere decir que al hacer el ensayo, ¿sí?, en la primera obtuvimos de una vez un éxito. Entonces la probabilidad de que X sea igual a 1, pues va a ser igual a P. La probabilidad de que X sea igual a 2. ¿Qué quiere decir? Que hayamos tenido que hacer dos ensayos. Quiere decir que en el primer ensayo tuvimos éxito, en el primer ensayo tuvimos fracaso, ¿sí? Fracaso, con lo cual es con probabilidad Q, siendo Q igual a 1 menos P, y en el segundo tuvimos éxito, o sea, P. La probabilidad de que X sea igual a 3. Entonces aquí estaríamos diciendo, el primer ensayo resultó ser un fracaso, probabilidad de fracaso Q, el segundo ensayo también fue un fracaso, probabilidad de fracaso Q, y el tercero fue un éxito. Entonces estaría Q cuadrado por P, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a K? Pues va a ser igual, entonces serían K menos 1 fracasos, K por K, por K. ¿Cuántas veces? K menos 1 veces. Y el késimo ensayo tuvo que haber sido un éxito. Entonces P. Entonces nos daría Q a K menos 1 y por P. ¿Cierto? Eso sería lo que nosotros estaríamos obteniendo. Entonces, esto para acá, variando desde 1, 2 en adelante. Entonces, en este caso tenemos exactamente la situación que corresponde. ¿Cuántos ensayos hay que realizar para obtener por primera vez éxito? Y en el ejemplo, el éxito para nosotros consiste en encontrar petróleo al hacer la perforación. Entonces,
volvamos sobre lo que tenemos y estaríamos diciendo que x tiene una variable aleatoria. Vamos x es una variable aleatoria y vamos a ver cómo la vamos a definir. Entonces vamos a borrar esto y vamos entonces a resolver el problema correspondiente. Entonces tenemos que x, bueno, entonces tenemos acá solución al problema que estamos considerando. Solución. Entonces, sea x, una variable aleatoria que está dando número de perforaciones, ¿sí? Perforaciones, ¿sí?, necesarias para obtener por primera vez éxito. Bien. Aquí. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, x tiene distribución dada por entonces estaríamos diciendo la probabilidad de que x sea igual acá es igual a p por q de la k menos 1 para acá variando de 1, 2 en adelante, ¿sí?, donde p es la probabilidad de éxito, que en este caso nuestro, ¿sí?, es el p es igual a 0.3 y q es igual a 1 menos 0.3, es decir, 0.7. A una variable aleatoria con una distribución que tiene esta forma se dice que tiene distribución geométrica de parámetro p. Entonces, esa sería la distribución de la variable aleatoria x. Entonces ya tenemos contestada nuestra primera pregunta. Parte A. Parte B. Entonces, ahora nos dicen, ¿a qué es igual la probabilidad de que se necesiten más de 10 perforaciones para encontrar petróleo? Entonces, lo que nosotros estaríamos mirando acá es a qué es igual esta probabilidad. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor que 10, ¿cierto? Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, esto va a ser igual, entonces se tiene que la probabilidad de que x sea mayor que 10 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 10. Y pues acá entonces lo que tendríamos sería, entonces, probabilidad de que x sea menor o igual que 10 es igual a la probabilidad de que x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2 más, etcétera, hasta la probabilidad de que x sea igual a 10. Y pues ahí lo que nos vaya dando ese cálculo, porque nos quedaría p, que es 0.3 a la 1 por 0.7 a la 0, ¿no es cierto?, más 0.3 a la 2 por 0.7, perdón, 0. Me equivoqué, 0.3 a la 1 por 0.7 a la 1, más, y así sucesivamente. Esto daría 0.3 por 0.7 a la 9. ¿Listo? Eso sería lo que nos estaría dando esta expresión. Y si los cálculos los hice bien, esto estaría dando igual a 0.97175. Sería la probabilidad de que se necesiten menos o 10 perforaciones para obtener por primera vez éxito. Y por consiguiente la probabilidad de que x sea mayor que 10 va a ser 1 menos esa probabilidad, y es una probabilidad bastante pequeña,
que nos daría aproximadamente 0.0282.